¿Lo encontraron todos? Génesis capítulo 10, verso 1 en adelante. Lecturamos para la gloria del Padre, gloria del Hijo y gloria de su Santo Espíritu. A ver, Génesis capítulo 10. Y nos quedamos ahí, ¿verdad? Lo estudiamos también, me parece que lo habíamos estudiado. Sí. Ok, estas son las genealogías de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magot, Madián, Jabal, Tubal, Meset y Tira. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín, Dotaín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a las familias de sus naciones. Los hijos de Can, Cus, Misraín, Fut, Can, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dan. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por el cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Oremos. Amado Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y bendito y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, en este momento, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien dirija, Señor Dios mío, esta enseñanza. Que tú, Señor, nos hables, Señor Dios mío, conforme tú sabes hacerlo. Que, Señor Dios mío, que tu palabra traspase cada vida, cada corazón que han de oír, Señor Dios mío, tu enseñanza en esta hora. Padre amado, te lo pedimos para gloria y honra de tu nombre, para que podamos, Señor, estar firmes, Señor, preparados para poder combatir cualquier artimaña, cualquier mentira que el diablo, Señor, ha puesto en esta tierra, sabiendo, Señor Dios mío, que tus escrituras son la verdad absoluta. Gracias te damos, Padre, y esperamos que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que hable en esta hora. Amén, amén y amén. Tomen asiento y mantengan, por favor, sus Biblias abiertas. Gloria a Dios. Usted ha leído ahí unos nombres medio raros. Bien, lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente. La Biblia sí nos enseña que de estos tres hombres viene la descendencia, la nueva población en toda la tierra, en el mundo. Recordando que actualmente sí hay 7.000 billones de personas en el mundo. Y ellos solamente eran 8 personas. De estas 8 personas han venido toda la población que conocemos actualmente. Ahora vamos a ver, nuestro hermano nos preguntó ese día de la enseñanza, de dónde es que si nosotros venimos de estos tres hombres, de dónde es que vienen los apellidos, de dónde vienen los idiomas, y la Biblia habla de todo ello. ¿Sí? Pero antes de pasar a eso, vamos a ver quién fue este hombre Can. Ya hemos estudiado que Can fue maldito, ¿sí? Su padre lo maldijo porque él lo deshonró mirando, hermanos, su cuerpo sin, hermanos, poder taparle, poder cubrirle, sino que lo deshonró. Entonces, Can, vamos a centrarnos en Can. ¿Quién fue Can? La Biblia dice que Can fue el padre de Canaán, ¿ok? Y de Canaán ya hemos visto, hemos hablado que Canaán fue la tierra prometida, pero en Canaán había un problema. En Canaán estaba gobernada por paganos, estaba gobernada por hombres, hermanos, que aborrecían a Dios, que no tenían en cuenta a Dios para nada, y se cometía pecado tras pecado, ¿sí? Y todos esos, los filisteos y todas esas, hermanos, tribus vienen de Can, ¿sí? Y por eso que si usted ve la maldición que Noé estableció sobre su hijo, que no debió hacerlo, sin embargo lo hizo, cometió error, esa maldición tuvo una repercusión en la vida de este hombre y de su descendencia. Ellos se convirtieron en paganos, pero la Biblia nos dice en el verso 6 que los hijos de Can se llamaron Cus, Misraín, Fut, y más adelante en el verso 8 nos dice que Cus, o sea, el nieto de Can, se llamó Nimrod. Y aquí yo quiero llegar, por favor, presten atención. Nimrod, ¿sí? ¿Quién fue este Nimrod? Nimrod. La Biblia dice ahí
Vamos a estudiar ese verso muy detalladamente, el verso 8, es muy importante. Dice, y lea conmigo nuevamente, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El verso 9, la primera parte, nos dice que fue vigoroso cazador delante de Jehová. Escuche. ¿Quién fue este Nimrod? Si usted estudia historia, va a encontrar que este Nimrod, ¿sí? Este Nimrod nada más y nada menos era un gigante, ¿sí? Algunas Biblias, algunas traducciones, en vez de poderoso, dice que era gigante. Era un hombre gigante y en vez de que dice delante de Jehová, dice que este hombre no tenía, o sea, no era que estaba siempre sirviendo a Dios, sino era un hombre pagano. Porque Nimrod desobedeció a Dios e hizo lo que Dios no mandó. Dios mandó que se esparciesen y sin embargo Nimrod no. Nimrod fue el que construyó la torre de Babel, ¿sí? Algo que desagradó completamente a Dios y Dios tuvo que deshacerlo. Nimrod, ¿me entiende? Es el primer hombre poderoso, el primer gobernante de la tierra. Nimrod, ¿sí? Después de la ascendencia de Sem, Ham y Jafet. Pero este Nimrod no obedecía a Dios, no tenía en cuenta a Dios y sin embargo ahí dice claramente que estaba delante de Jehová. Pero esa traducción, si usted va al hebreo, ¿sí? No está diciendo, porque mire, las palabras en el hebreo tienen siempre varios significados, ¿sí? Y cuando dice que estaba delante de Jehová, no está diciendo que era un varón perfecto delante de Dios, sino que siempre estaba frente a Dios, pero no haciendo las cosas buenas. Y es por eso, lo vamos a ver más adelante, la Biblia dice que era un hombre vigoroso y era un hombre poderoso. Escuche, y él, dice la Biblia en el verso 10, dice que él fue el comienzo de su reinado, Babel. De donde viene Babilonia. Y todos sabemos quién es Babilonia en la Biblia, qué se habla de Babilonia. Mire, verso 11, la Biblia dice, de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive. Este Nimrod edificó Babel, Nínive. ¿Y alguien recuerda en la Biblia qué era Nínive? Era un pueblo pecador que Dios iba a destruir. Y Dios tuvo que mandar ¿a quién? ¿A qué profeta? Jonás, para que se arrepienta. Mire, este Nimrod construyó varias ciudades, varios pueblos de él, ¿sí? Pero sin embargo, todos los pueblos que él construyó, ¿me entiende? La gente era pagana, aborrecía a Dios y adoraba a dioses paganos, ¿sí? Ahora, ¿qué más dice la Biblia? En el verso 14, ¿sí? En el verso 14 dice, también construyó a Patrusín, a Casluín, de donde salieron los... ¿Y quiénes eran los filisteos? No estoy leyendo todo, sí, porque son nombres raros, pero yo quiero que entiendan las partes más importantes. También vienen los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Eran otro pueblo pagano. Los filisteos, vemos que ellos siempre están afligiendo. Es más, lo vemos en el rey David, ¿verdad? Cuando ellos atacaban al pueblo de Dios. Los filisteos aborrecían a la nación de Israel y siempre habría un conflicto. Pero toda esta descendencia, los filisteos y los descendientes de Babel, los de Nínive, vienen, sí, de este hombre, Nimrod. ¿Qué más? El verso, mire, ¿qué más? Escuche bien, el verso 16 también dice al Jebuseo, al Amorreo, al Ebeo, al Ebeo. Si usted ha leído la Biblia, todos estos pueblos tenían un factor común. Eran pecadores y aborrecían a Dios. ¿Sí? Tenían sus propios dioses. Ahora, todos ellos, ¿sí?, son descendientes de Can. ¿De quién? Del hijo que Noé maldijo. Imagínense, ¿cómo puede ser posible que Noé haya hecho eso?
¿sí? Pero se embriagó y metió la pata como todos los hombres. Entonces, vamos entendiendo un poco de historia. Ahora vamos profundizando en este hombre, en Nimrod. ¿Qué más? A ver, es más, miren, es más. El verso 19 dice, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gegar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Amna, Seboín hasta Laza. Sodoma y Gomorra eran otra población que venía de estos hombres, Cam, Babel, descendientes de ellos. Sodoma y Gomorra, ciudad de puros hombres santos, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, puros paganos, pecadores, homosexuales, practicaban el salvajismo, ¿sí? O sea, Sodoma, Gomorra, los filisteos, el amorreo, todos ellos, ¿sí? Todas estas naciones, todos estos pueblos, lamentablemente vienen de Can. De Can. Y si usted va leyendo la Biblia, usted va a encontrar que Can se esparció hacia Egipto y se fue hacia el sur. ¿Sí? Usted ve que la África, toda esa parte de África, de Asia, esos pueblos, son pueblos pobres. Usted sabe que en África la gente se muere de hambre. ¿Sí? Hay escasez. ¿Por qué usted cree? Ellos llevan una maldición encima. Llevan una maldición. ¿De dónde? Desde Can. Toda esa nación lleva una maldición. No sé si usted me está captando a dónde yo quiero llegar. Miren, vamos, para que usted entienda, el verso, lea conmigo el verso 25. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno, ¿sí? Estos son los descendientes de Sem, por si acaso, ¿eh? Acá está Can y por acá vemos el otro. Uno de los descendientes fue Eber y de ahí vienen los demás. A ver, Eber, estos son los descendientes, dice, de Eber, le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fueron repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Peleg, no Peleg, Peleg. Can, maldito, lleva una maldición. Noé dijo, bendito sea Sem. Can sería siervo, ¿sí?, de los siervos, ¿sí? Sería siervo de sus hermanos. Y de este Sem, ¿sí?, este Sem, que a quien su padre bendijo, ¿sí?, vienen la descendencia supuestamente de los hombres buenos, de Eber, Peleg y todos los hombres santos. De esa descendencia, más acá vamos a encontrar al mismo Abraham. Miren, vamos a verlo. Ahora, volviendo un poquito, vamos a ver por qué Babel es importante. Escuche, lea conmigo ahora, vamos al capítulo 11, la Torre de Babel. Y aquí empieza la enseñanza, presta atención por favor. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aquí, hasta aquí, hablaban un solo idioma. Hasta aquí. ¿Por qué? Porque venían de Noé, tenían un solo idioma. En ese entonces, desde el inicio, todos hablaban una misma lengua. ¿Qué lengua era? Nadie sabe. No se sabe. Todos hablaban un solo idioma. Hasta aquí. ¿Sí? Todos hablaban un solo idioma. La pregunta es, ¿pero por qué ahora, sí, existen más de 200 idiomas en el mundo? Más de 200 idiomas, lenguas, fuera de los dialectos. En todo el mundo se habla diferentes lenguas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Verso 2 dice, aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Mire, ¿quién estaba dirigiendo a toda esta población en ese entonces? Lo estaba dirigiendo Nimrod, porque Nimrod fue el primer, ¿me entiende?, vigoroso, el fuerte, ¿sí?, el que guiaba ese entonces a toda esa gente. Y el mandamiento de Dios fue que se vayan y se expandiesen. Nimrod llegó a esa llanura y se reunieron ahí y ahí empezaron a edificar una torre. Mire, lea conmigo.
Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, verso 4, y edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquí ellos edifican, presta atención, una ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad de Babilonia, Babel. Y edifican la torre, una torre. Esa torre fue una torre grande, no sabemos cuánto de altura tenía. Pero ¿qué es lo que ellos querían con esa torre? ¿Cuál es el pensamiento de ellos? El pensamiento de ellos era que desde esa torre, ¿sí? ¿Qué dijeron ellos? Que de esa torre no sean esparcidos, de esa torre les sirviese como guía. Pero sin embargo Dios había mandado que ellos se expandiesen y ellos no quisieron hacer caso. El verso 5 dice: descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. Todos ellos eran uno, trabajaban, tenían un mismo idioma, hablaban lo mismo y todos tenían el objetivo. Ahora, mire, esta torre que ellos edificaron, sí, fue una torre inmensa, grande. ¿Por qué? Porque todos trabajaban bajo un mismo objetivo, bajo una misma meta. Y cuando el pueblo, escuchen bien, cuando un pueblo, todos tienen un mismo objetivo, una misma meta, cualquier cosa que uno se proponga, que ese pueblo se proponga, lo van a lograr. ¿Me entienden? Siempre lo van a lograr. Entonces, la manera de poder disuadir es dividirlos. Y el diablo sabe eso. Escuche bien, ¿ah? Mire, el diablo sabe eso. ¿Por qué usted cree que las iglesias se dividen? ¿Por qué usted cree que las iglesias se cierran? Porque cuando las iglesias están trabajando unidas, ¿me entiende? Avanzan, crecen. Pregunta: ¿cómo la iglesia primitiva avanzó? Porque toda esa iglesia trabajaba unida. Todos tenían un mismo espíritu, todos trabajaban unánimes, todos compartían, ¿me entiende? Y iba creciendo. Mataban a uno, se convertían 10 y la iglesia se expandió. Pero sin embargo, las iglesias de hoy no, las iglesias de hoy están divididas. Hay grupos y el diablo sabe eso. Cuando todos trabajan juntos, ¿me entiende? El diablo sabe que no lo va a poder parar. ¿Qué hace el diablo? Empieza a meter cizaña y las divide. Y aquí, ¿me entiende? Esto es un ejemplo claro de eso. La gente en ese entonces, todos tenían un mismo objetivo: construir esa torre. Y nadie los paraba, nadie los iba a parar. Entonces Dios, al ver eso, Él dice, escuche bien, dice, verso 6, dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Entiende? Cuando la iglesia trabaja unida, hay bendición. La campaña que vamos a realizar, si la campaña, todos se ponen las filas, todos trabajan, ¿me entiende? Todos se esfuerzan, hay bendición. Pero si no se hace así, si no todos participan, entonces la bendición no va a ser completa. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Verso 7. ¿Qué hace Dios? Dice: ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pregunta: ¿con quién está hablando Dios? Dice: descendamos. ¿A quién le dice Dios descendamos? Pregunta. Dios ve la ciudad y ve la torre que está construyéndose, y Dios conversa con alguien, porque Él dice: descendamos, bajemos, confundamos su lengua. ¿Con quién está hablando Dios? Estaba hablando con alguien. Dios no podría haber estado hablando con un ángel ni con un arcángel. ¿Por qué? Porque ellos no están a la misma, ¿me entiende?, a la misma altura de Dios. Por ejemplo, un general, ¿me entiende?, no va a llamar a un cabo, a un soldado, y le va a compartir sus ideas, ¿me entiende?, y le va a pedir su opinión. Un general, para tomar una decisión,
llama a otro general, a alguien de su mismo rango, de su mismo nivel, para que tomen decisiones, ¿verdad? Entonces, Dios estaba hablando con alguien, sí, el Padre, Dios, estaba hablando con alguien de su mismo nivel, de su mismo poder, de su misma divinidad. ¿Quién era ese alguien? Los ángeles no podrían ser, los arcángeles menos, ni un querubín. Nadie está al nivel de Dios. Alguien dijo, Jesús, Cristo, nació hace 2000 años. Cristo no nació hace 2000 años. Cristo es eterno. ¿Sí? En ese tiempo, miren, estamos hablando 6000 años atrás, Dios estaba hablando con el Padre y con el Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres estaban hablando. Ellos conversan y Dios dice, descendamos. Los tres descendamos y confundamos su lengua. Y la Biblia dice, escuche bien, la Biblia dice que Cristo, ¿me entiende? Cristo piensa que tiene 2000 años, no. Cristo nunca ha nacido, ¿me entiende? Cristo vino y se encarnó, que es diferente, pero Cristo es eterno. Se lo pruebo en la Biblia, Miqueas 5:2. Ya vamos para que me vean raro. Miqueas 5:2, lea conmigo. Mire lo que dice Miqueas, no pierda el texto donde estamos leyendo. 5:2. Dice, pero tú, Belén, ¿dónde nació Jesús? En Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Esta es una profecía, dice, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. ¿De quién está hablando? Del Mesías. Dice, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Cristo es eterno. Él nunca nació y Él nunca morirá. Él vino y se encarnó, ¿me entiende? Tomó un cuerpo humano, pero Él no nació a esa fecha. Cristo es eterno, ¿ok? Es por eso que ahí en Génesis, el Padre, el Hijo y el Espíritu, los tres están hablando y dice, descendamos y confundamos su lengua, ¿ok? Verso 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Presta atención, mire, escuche, esta es la tierra. Presta atención, ¿eh? Recuerde que para esa fecha la tierra ya había sido repartida. La tierra era una sola antes. Esto era la tierra y esto era mar, océano. Pero en el tiempo de Peleg dice que la tierra fue partida, fue resquebrajada. Y esta tierra se formaron los continentes. ¿Sí? Formaron los continentes. Escuche, y aquí ellos estaban aquí. Babel más o menos se queda en Oriente. Aquí estaba la torre de Babel. Aquí. Estaban todos ellos aquí. Dios dijo que se esparciesen por toda la tierra, no quisieron. Dios baja el Padre, baja el Espíritu. Ahí sí confunde las lenguas y ahí nacen los idiomas de todo el mundo. El inglés, el francés, el italiano, el japonés. Todos los idiomas que usted ve en el mundo entero, ¿me entiende? Hasta el idioma quechua, todos los idiomas nacen aquí. Aquí Dios los confunde y ellos, como no se entendían, se esparcen por toda la tierra. De ahí vienen las familias de todo el mundo, ¿sí? Allí es Dios donde dice que confunde la lengua, el idioma, ¿ok? No se lo olvide, por favor. Bien, sigamos. Vamos a ver ahora, mire, los descendientes de Sem, ¿sí? Los descendientes de Sem. Los descendientes de Sem. Dice la Biblia en el verso 26, uno de los descendientes de Set se llamó Tared. Tared vivió, verso 26, 11 a 26. Tared vivió 70 años y engendró ¿a quién? A Abraham.
Taré. Y de aquí viene Abraham. Mire, esta descendencia, fíjese, toda esta descendencia de Can, maldita. Toda esta descendencia viene Abraham. Y de Abraham, ¿quién viene? Isaac. De Isaac, Jacob. De Jacob, José. De ahí viene Moisés. De Moisés viene Josué. De Josué, ¿sí? ¿Quién viene? El rey David. Viene Salomón. Y de ahí viene el Mesías, de ese linaje. ¿De dónde? De Sem. Dios bendijo, ¿sí? Toda esa descendencia, de esa descendencia viene el Mesías, de ese linaje. Pero ellos siguen malditos. Llevan una maldición encima. Ahora vamos escudriñando parte a parte. Mire, verso 27. Verso 27. Estas son las generaciones de Taret. Taret engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Escuche bien. Verso 29. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Presta atención a lo que le voy a enseñar acá. Mire, la Biblia dice, escuchen lo que le voy a decir, Mire, hay gente que piensa, a ver, ellos dicen lo siguiente: si tú dices que todos los descendientes vienen desde Adán y Eva, y ellos tuvieron relaciones, escuche, ellos tuvieron relaciones, ¿sí? Entre primos, entre hermanos, y ahorita, escuche, la ciencia dice que eso es imposible, que cuando familiares se juntan, ¿sí? Primos, hermanos se juntan, ¿sí? Sus descendientes nacen con una enfermedad, ¿verdad? Así dicen los médicos, ¿sí o no? Eso es pecado. Ahora, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué es que ahora, si se juntan primos hermanos, es muy probable que su hijo sea o tenga síndrome de Down o tenga una enfermedad grave? ¿Por qué? Porque ahora, sí, ahora hay una ley establecida que no se permite hacer eso. Pero en aquel tiempo, ¿me entiende? Dios lo permitía y ahí lo dice. Mire, la Biblia dice, escuche, la Biblia dice que había tres hermanos: Abraham, Harán y el otro era Nacor, si no más no recuerdo, a ver. Mire, Abraham, Nacor y Harán. Escuche, este Harán tuvo un hijo llamado Lot. Escuche, y este Harán murió. Todos ellos son hijos de Taré. Este Harán murió, solamente tuvo un hijo. Ahora, escuche, verso 29 dice, verso 28, y murió Harán antes de su padre Taré, y en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Verso 29, y tomó Abraham a Nacor, o sea, a él, ¿sí? Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor fue Milca. ¿Quién fue el padre de Milca? Fue Harán. Milca tomó por mujer, Nacor tomó por mujer ¿a quién? A su sobrina directa. Su sobrina directa. Era hija de su hermano. Hija de su hermano. La pregunta es, pero entonces, ¿por qué Dios no lo castigó si ahora eso es pecado? Claro que ahora eso es pecado. ¿Por qué?
Porque en ese tiempo no había ley. ¿Me entienden? En ese tiempo Dios mandó multiplicados, esparcirse. No era pecado eso. Es más, entre hermanos, es más, mire, Saraí era prima, ¿sí?, hermana de Abraham. Y más adelante vamos a encontrar que Saraí era su media hermana también, ¿sí? Era media hermana de Abraham. Y Isaac no salió con síndrome de Down, no tuvo ninguna enfermedad. Y es más, la Biblia dice que Isaac era hermoso, era un hombre robusto y un hombre hermoso. Entonces, ¿por qué ahora salen con enfermedades genéticas? Porque ahora es pecado, ¿me entiendes? Pero en aquel entonces no, en aquel entonces lo permitía y la Biblia lo dice claramente, ¿ok? Ahora, sigamos leyendo. Verso 30. Mas Saraí era estéril y no tenía hijo. ¿Ok? Saraí era estéril y no tenía hijo. Capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, anótelo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, Abraham, antes se llamaba así Abraham, ahora se llama Abraham. A Abraham se le conoce como el padre de la fe, ¿sí? Nadie tuvo la fe que Abraham tuvo, ¿sí? Abraham fue extraordinario, pero Dios a Abraham le hace una promesa, ¿sí? Le hace una promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios le hace a Abraham? Le dice lo siguiente. Dice que él sería bendición y en él serán benditas, ¿sí?, todas las familias. Mire, yo le voy a enseñar algo profundo, ¿eh? Escuche lo que le va a aprender. Mire, Abraham, la Biblia dice que fue un hombre muy rico, ¿sí? Abraham tuvo muchos bienes, mucha bendición, ¿sí? Y no hubo nadie como Abraham, por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Hay gente que dice que los ricos no van al cielo, gente que no conoce la Biblia. Abraham era rico, tenía muchas propiedades. Y Abraham, mire, y es más, la Biblia habla que cuando un santo en el Antiguo Testamento moría, ¿a dónde iba? Iba al seno de Abraham, al seno de Abraham. Mire, el privilegio, qué privilegio tan grande que un lugar, o sea, el segundo paraíso es el seno de Abraham. Cuando un santo moría, Moisés, Josué, todos ellos morían, no podían ir al cielo. Nadie podía ir al cielo. Ellos bajaban al seno de Abraham. ¿Dónde quedaba el seno de Abraham? Mire, presta atención. Esta es la tierra. ¿Sí? La Biblia dice, escuche bien, que el seno de Abraham se encontraba en el corazón, ¿sí?, en el corazón de la tierra. En una persona el corazón está aquí arriba. El medio de una persona es el ombligo. Aquí se encontraba el seno de Abraham. Aquí la gente estaba viva. Cuando una gente moría, ¿sí?, iba al seno de Abraham o iba al centro llamado infierno. Cuando una persona moría, si no estaba a cuenta con Dios, si no había guardado la ley, bajaba aquí. Pero cuando un santo moría, iba al seno de Abraham, aquí. ¿Dónde está eso? Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 16 habla la historia del rico y Lázaro. La Biblia dice que Lázaro se despertó, ¿dónde? En el seno de Abraham. El rico, ¿dónde se despertó? En el Hades, en el lago de fuego. El rico pudo mirar a Abraham y a Lázaro, pero no podía pasar. ¿Por qué? Porque aquí en medio había una cima, un abismo. Hay dos, mira, cima con S y cima con C. Cima, una es
una montaña grande, pero la otra con ese es un abismo. Y esa cima que está ahí hablaba de un abismo. Y Abraham le dijo al rico, nadie puede ir desde aquí para acá ni desde acá para allá. Nadie podía ir. El rico aquí se estaba quemando y pedía una gota de agua. Sin embargo, nadie se lo entregaba. Cuando alguien moría, un santo moría, iba al seno de Abraham. Abraham no fue cualquier persona. Abraham tiene una promesa. Abraham es bendición, ¿me entiende? Por eso que Abraham, Dios le dijo que su descendencia, ¿me entiende? Sería como las estrellas del cielo o como la arena del mar, que nadie podría contarla. Es más, de Abraham viene Israel. ¿Sí? La descendencia de Abraham es Israel. ¿Ok? De Israel son los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Pregunta, usted sabe, escuche lo que le voy a enseñar, ¿eh? Usted sabe que los banqueros mundiales, los que le prestan dinero, escuche bien, a países, existen hombres tan poderosos en la tierra que ellos prestan dinero a países enteros. Se llaman los banqueros mundiales. La mayoría de ellos son judíos. Un judío, escuche bien, un judío a donde va, prospera. Los judíos no son cualquier persona. Los judíos llevan una bendición encima. Pero usted dirá, pero algunos son pecadores. Claro, algunos son pecadores, pero llevan una bendición. Miren, ellos van a prosperar, ¿me entienden? Van a tener muchas riquezas, pero si son malos, ellos se van a perder. Pero la bendición está encima, ¿me entienden? Ellos llevan una bendición encima. La bendición que Dios le dio a Abraham. Escuche lo que le voy a enseñar. Mire, escuche. En el año 1948, después que Israel fue azotada y pasó muchas cosas y tuvo muchas pruebas, ¿qué es lo que pasa? Sí, la nación de Israel no existía. En este año, en esta fecha, a Israel se le concede ser nación. ¿Y qué le dan a Israel como tierra? Le dan un desierto. Una tierra donde nada podían hacer. ¿Ok? ¿Qué hacen los judíos? Los judíos de todo el mundo que habían sido esparcidos vienen a Israel. En ese tiempo, hasta esta fecha, nadie habitaba esa tierra. Era una tierra árida, nada nacía. Pero como la ONU declara que esa tierra le pertenecía a Israel, entonces todos los judíos vienen, de todos los países del mundo vuelven a su tierra y encuentran desierto. Nada, no había agua, nada. Era una tierra árida. Vienen los judíos y ellos siembran. Convierten esa tierra árida en una tierra productiva. Hacen una nación grande. Los científicos, escuche bien, los científicos de Estados Unidos, ellos dicen, no es posible. Es imposible. Ellos tienen que tener la ayuda de un Dios para poder haber logrado esto. Nada pueden hacer ahí. Es más, un equipo de Estados Unidos, científico, estoy hablando de gente preparando cualquier persona, estoy hablando de científicos. Ellos fueron a Israel, quisieron sembrar, nunca nació nada. La pregunta es cómo ellos sembraron y ahora todo este desierto se ha convertido en áreas verdes, han crecido. ¿Por qué? Porque ellos llevan una bendición, la bendición que dice de Dios, que Dios le dio a Abraham, y eso está escrito ahí. En ti serán benditas todas las naciones, llevan una bendición. Pregunta, todos ustedes tienen celulares, ¿verdad? ¿Quién cree que inventó los celulares? Un judío está metido ahí en esa tecnología. Los judíos son gente inteligentísima. Usted sabía, busca en internet, la guerra de los 6 días. Usted sabía que en 6 días Israel, una nación, la nación más pequeña del mundo, ¿sí? Una de las naciones más pequeñas del mundo, en 6 días destruyó y acabó con 7 países. En 6 días. Egipto, los jordanos, con todos sus países, en 6 días Él lo destruyó. Y esto es historia, ¿sí? Nadie ha podido lograr eso, ni Estados Unidos siendo potencia.
En 6 días ellos vencieron a potencias. 7 países se juntaron y no pudieron derribar a Israel. Solamente eran unos cuantos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que los nazis en la Segunda Guerra Mundial mataron 6 millones de judíos? Hitler quiso destruir y exterminar a todos los judíos y no ha podido. No se puede. Ahora Obama le ha dado la espalda. Escuche bien, todos los presidentes del mundo, ¿me entiende? Todos los presidentes que han pasado, han sido presidentes de Estados Unidos, todos los presidentes respaldaban a Israel. Cuando las demás naciones querían atacar a Israel, Estados Unidos se iba y los defendía. Por eso que Estados Unidos ha tenido el respaldo de Dios, pero ahora no. Ahora Obama, usted sabía que Obama tiene lazos con el Islam. Su descendencia es Islam y los Islam aborrecen a los judíos y quieren matar y exterminar a los judíos. Ahora Obama les ha dado la espalda a Israel. Rusia, una potencia mundial, quiere acabar con Israel. Los japoneses quieren destruirlo. Todos los países árabes quieren acabar con Israel, pero no van a poder. No se puede. Han pasado siglos y siglos, han querido destruir y exterminar a Israel y no se puede. No lo van a hacer. Es más, la Biblia habla, escuche bien, al último, en la Tercera Guerra Mundial, dice la Biblia que se van a juntar todos los países para destruir a Israel y no van a poder. No se puede. ¿Por qué? Porque Génesis dice claramente, Génesis 12, que ellos llevan esto. Ellos llevan una bendición de Dios, ¿me entiende? Todo judío a donde va es bendición. Pero recuerde, no solamente porque es bendito quiere decir que va a ir al cielo. Hay judíos que se van a perder. Hay judíos que están en pecado pero tienen una bendición, pero al último se van a perder. Pero hay judíos que tienen bendición, ¿me entiende? Y sin embargo guardan la ley y se están guardando. Y hay algunos judíos que esperan al Mesías. Es por eso, usted ve todos los días noticias que hay problemas en Oriente. ¿Usted se ha preguntado por qué hay esos problemas? ¿Por qué surgen esos problemas? Quieren acabar con Israel. Quieren destruirlo. Y mire, se han confabulado presidentes, los noticieros, los reporteros, todo el mundo y hacen quedar mal a Israel y lo hacen ver como el malo de la película. Pero no es así. No es así. Investigue. Hagan lo que hagan, no van a poder exterminarlo. No se puede. La Biblia dice que Israel es la niña de los ojos de Dios. No se puede. Es más, dice el verso 3, a los que te bendigan yo los bendigo, pero a los que te maldigan yo los maldeciré. ¿Me entienden? Y hay gente que se atreve a hablar en contra de Israel. ¿Qué hizo el presidente Hugo Chávez? Dijo, desde el fondo de mis entrañas yo te maldigo, nación de Israel. Públicamente lo dijo. A los 2 meses tuvo cáncer. ¿Dónde? En sus entrañas. ¿Usted ve? Yo maldeciré al que te maldiga. Ese tipo se atrevió a maldecir a quien Dios había bendecido. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien te maldice, yo lo maldigo, dice Dios. Yo lo maldigo. Se metió con Dios. Y ya vemos, ese hombre está en el infierno ahora. Hugo Chávez, y se lo digo para todos los venezolanos, Hugo Chávez está en el infierno. Se está quemando, se ha perdido para siempre. Y todas las naciones que quieran destruir a Israel, les espera lo mismo. Aunque les duela, esa es la verdad y está en la Biblia. Hasta ahí, Génesis capítulo 12 nos quedamos, nos ponemos en pie porque la hora nos ha ganado, glorificamos a Dios. La honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dele fuertes palmas al Señor porque Él se lo merece. Dios lo bendiga y será hasta la próxima.